Saludos, señores, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? 5:09 de la tarde. Les regalo estos 9 minutos de paciencia y de mucha alegría y de mucha oportunidad. Ustedes saben que la vida hay que vivirla easy, suave. ¿Cómo se sienten? Doctor Cambiaso, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, don Luisín, y a todos los televidentes de los martes de salud del Poder de la Tarde. Es un placer estar en esta tarde de hoy con ustedes. Me siento muy bien. Claro. Mire, doctor, es martes de salud. Así es. Los televidentes esperan algunas citas y participaciones de usted dando consejos de salud. Sobre todo de que el programa se concibe los martes para hablar temas de salud de cualquier naturaleza, ¿no? Hoy tenemos un buen invitado. Sin duda. Yo diría usted que escogió un buen invitado hoy. Yo diría que definitivamente, ya que es un maestro de la medicina dominicana. Sí, el maestro de la medicina. Y alguien que sus aportes no se han limitado solamente a la medicina, sino también de la mano suya al deporte y también a la institucionalidad en sentido general. Sin dudas, el doctor José Joaquín Puello, neurocirujano, quien es nuestro invitado del día de hoy. Sí, hoy tenemos un invitado de esos que a la gente le gusta escuchar por su experiencia. Y nada, vamos a pasar un rato más adelante hablando con el doctor José Joaquín Puello Herrera. Qué bien. Ustedes saben que los médicos los coordina el co-conductor, que es el doctor Cambiaso. Y siempre será oportuno tener estas oportunidades de escuchar, ¿no?, la experiencia médica de estos facultos que hacen que uno tenga la confianza de saber por dónde van las informaciones, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Doctor, la medicina tiene la peculiaridad de que siempre el ser humano tiene tendencia a tener algunos factores hereditarios y no se da cuenta de algunas dolencias o algunas quejas. Y yo hoy querría preguntarle a usted, ¿a qué se debe algunos cánceres que, por ejemplo, no son muy frecuentes? El cáncer de piel, por ejemplo. Cáncer de piel, cáncer del pene, cáncer en la lengua. Y ese tipo de situaciones que se dan, porque uno está acostumbrado a escuchar cáncer de colon, cáncer de próstata, cáncer del páncreas, como los más tradicionales. Pero hay cáncer en todos los lados. ¿A qué se debe eso? Bueno, es una excelente pregunta y una pregunta que todavía la ciencia al día de hoy está estudiando a profundidad. Al igual que las diversas enfermedades, hay sobre todo dos factores que priman. El primero es el factor genético, por lo que se considera un factor no modificable. Yo no puedo cambiar mis genes, mis cromosomas, mi genética, mi herencia. Y el otro, vinculado ya a los factores que sí son modificables, como el estilo de vida, si eres sedentario o activo, cómo te alimentas, y también la exposición a factores de riesgo, como son el cigarrillo, las drogas, el alcohol, el exceso o consumo excesivo de algunas sustancias, entre otras. Pero cuando hablamos de cáncer, mucha gente no se imagina, don Luisín, que hay otros agentes causales, de que hay virus que pueden producir cáncer, de que hay bacterias que pueden producir cáncer. Y de ello, porque es lo atípico de la conversación, ¿verdad?, que estamos teniendo en el día de hoy, voy a dar algunos ejemplos puntuales. ¿Por qué es tan importante que los pacientes se hagan una endoscopía a tiempo? No solamente para detectar si hay problemas en el esófago o en el estómago, sino también rutina de la endoscopía es la toma de la biopsia microscópica. Y eso me permite ver si hay una bacteria, un Helicobacter pylori, que a veces, aunque es normal que se encuentre, cuando se encuentra en proporciones más allá de lo usual o de lo habitual o de lo debido, puede favorecer a que se produzcan cánceres gástricos. Pero lo mismo sucede en el chequeo rutinario de la mujer. Cuando la mujer se hace un Papá Nicolau,
y sobre todo si es en base líquida, podemos observar si hay presencia o no de virus del papiloma humano, que también puede favorecer a que se produzcan cánceres como el cervicuterino. Y en lo que respecta también a la piel, que fue un ejemplo que puso, y el caso que puso también de los genitales masculinos, también a los hombres le da virus del papiloma humano y pueden tener cáncer por dicha enfermedad viral. Y también hay otras enfermedades de transmisión sexual que pueden favorecer a degenerar en otro tipo de condiciones y enfermedades. En lo que respecta al sol, vivimos en un país tropical y la verdad que no tenemos la costumbre de cubrirnos lo suficientemente bien, de cuando vamos a la playa o inclusive alguna actividad laboral que vamos a estar expuestos al sol de forma continua, utilizar protector solar, lo que también aumenta la incidencia de enfermedades de la piel, dentro de las cuales está el cáncer de la piel. Pero tenemos que verlo de una forma objetiva. Hay un factor hereditario, por eso es tan importante en la evaluación médica conocer el historial, qué enfermedades o qué tipo de cánceres ha sufrido también los padres, sus tíos, sus abuelos, para saber si hay que hacer un escrutinio más temprano de estas enfermedades. Y por eso la medicina preventiva toma en consideración los factores de riesgo, pero también estrategias como la detección temprana o inclusive estrategias que van vinculadas también a la vacunación. O sea que es un tema muy diverso, es un tema muy dinámico y es un tema que abarca múltiples especialidades. En ese tenor, la forma siempre de detectar el cáncer, ¿hay algunas formas tradicionales? Yo conozco casos que por el tacto, por los dedos, se ha logrado detectar el cáncer de tiroides, por ejemplo. Bueno, con la palpación podemos determinar si el paciente presenta una masa, un nódulo, un quiste tiroideo, y ya con una sonografía tiroidea poder visualizarlo, y ya con una biopsia por aspiración de aguja fina es que podemos hacer el diagnóstico de cáncer. El diagnóstico de cáncer es un diagnóstico histopatológico, por lo que en muchos de estos casos requerimos realizar biopsias para poder hacer un diagnóstico definitivo. Vamos por parte, ¿qué es una biopsia? Una biopsia es un procedimiento en el cual tomamos una muestra de un tejido y esa muestra de ese tejido, por ejemplo en el caso de la tiroides, si hay la presencia de un nódulo tiroideo, lo llevamos a un microscopio. Pero en ese microscopio le ponemos una serie de tinciones, o por decirlo en un lenguaje común, de unos tintes especiales, ¿verdad?, que nos permiten ver con más detalle cuál es la conformación celular de esa lesión y así poder ver si histopatológicamente hay presencia de atipia celular, mitosis, de múltiples características que son típicas en células y en tejidos que son cancerosos. En un laboratorio, por supuesto, pero ¿cómo se hace la biopsia? La biopsia per se depende del tipo de biopsia. En el caso de la biopsia tiroidea, básicamente lo que se hace es que se introduce una aguja bien finita, guiada por una sonografía, o en otros casos hasta por una tomografía, y se visualiza la lesión, el nódulo, se le da una especie de, al igual que en la endoscopía, una especie de pellizquito, por decirlo en un lenguaje sencillo, y se toma una muestra bien pequeña de ese tejido o más de una muestra de tejidos, y esas muestras se llevan a un laboratorio y son analizadas por un patólogo, o sea, por un especialista. Pero en el laboratorio las ve. ¿Y cuándo cantan bingo? ¿Cómo el patólogo se da cuenta de que esa muestra tiene cáncer? Bueno, por las características. Hay características definidas que hablan de cáncer y que hablan de tipo de cáncer. ¿Y cómo se sabe eso? Entonces, no, ya viéndolo en el microscopio. O sea, porque es una partícula muy pequeña. Pero en el microscopio se maximiza la imagen. ¿Y el microscopio habla? Se puede ver. No, el microscopio no habla. Hoy día habla en el resultado, me refiero. Sí, nos brinda información que nos permite hacer un diagnóstico oportuno. Entonces, pero el patólogo es el que está capacitado para ver si bingo. Bueno, definitivamente en el caso ya reactivo de que se haya encontrado una lesión, de que se haya tomado una biopsia y de que esa biopsia se esté analizando por un microscopio, sí la ve el patólogo. Sin embargo, hoy día hay pruebas predictivas también, porque hoy día podemos mapear desde lo que es el genoma humano o inclusive pruebas que me identifican oncogenes, o sea, genes que me hacen tener una mayor predisposición. Eso es cuando hacen un scan. No, estos son pruebas de sangre
que nos permiten identificar si tenemos la presencia de algunos genes que nos hacen propensos a desarrollar algunos tipos de cánceres. Exacto. Entonces, ya con esos resultados, los oncólogos o médicos especialistas en prevención pueden prevenir. Le pueden decir de que tiene alta susceptibilidad a padecer un tipo de cáncer y puede ya desde forma temprana comenzar escrutinios o pruebas diagnósticas preventivas, pero también hacer cambios en su estilo de vida. ¿Cómo se llama esa prueba de sangre? No, depende. Hay pruebas de distintos nombres. Hay paneles de cánceres que se toman la muestra aquí en República Dominicana. ¿Y eso se hace aquí en el país? Definitivamente, la muestra se toma en el país. Sin embargo, muchas de ellas se envían a laboratorios especializados en Estados Unidos, de donde vienen esos resultados. Pero cuando usted hablaba también del tema de los scans, eso es súper interesante también. ¿Cómo así? Sí, me gustaría saber y que el público televidente conozca de eso. Un scan. Porque en primer lugar estuvimos hablando inicialmente de la sonografía, que nos permite observar en tejidos como en el de la tiroides si hay presencia de lesiones que pudieran ser sospechosas o no de cáncer. Pero también hay otros estudios de medicina nuclear como la gammagrafía tiroidea, que me permite observar si estos nódulos se llaman nódulos calientes o fríos, o si tienen predisposición o no también de ser cancerinógenos. Pero esto no se queda ahí, porque en adición a la sonografía y a lo que acabamos de hablar ahora de medicina nuclear, de gammagrafía, también tenemos, que son estudios muy comunes, la tomografía, la resonancia magnética, pero también el PET scan, que es un estudio que mezcla la tecnología de la resonancia con la tecnología de la tomografía y nos permite hacer un detalle tridimensional de los distintos órganos y con un medio de contraste especial detectar si hay lesiones de cáncer o si hay metástasis. Antes en el país no había PET scan y los pacientes tenían que enviarse fuera de los Estados Unidos para saber si luego de que habían recibido un tratamiento para el cáncer ya estaba en remisión o no había metástasis. Pero hoy día tenemos en República Dominicana más de un PET scan y lo que es la transferencia no solo de conocimiento sino de tecnología en nuestro país ha ido avanzando. ¿Cuántas clínicas o hospitales tienen PET scan? Bueno, en el país, la Clínica Abreu, por ejemplo, tiene un PET scan. Tiene en adición a un PET scan una inversión multimillonaria en dólares en herramientas diagnósticas para cáncer. Es uno de los centros diagnósticos en ese tenor especializado más importante, no solo de República Dominicana, sino de la región del Caribe. Creo que es un tema interesante a tocar un poquito más adelante, porque creo que gran parte de la población lo desconoce, es precisamente toda la tecnología avanzada con que cuenta la ciudad sanitaria, que es tecnología realmente de punta, del más alto nivel. El PET scan antes no existía aquí ya, y ahí en la Clínica Abreu. Ya se tiene PET scan. Y en la ciudad sanitaria tiene PET scan. Ya se tiene PET scan en República Dominicana. En cuanto a lo que es la ciudad sanitaria, ya ese detalle, no quiero tomar participación. Pero el PET scan te hace una evaluación del cáncer. No, el PET scan básicamente es una mezcla de las tecnologías de resonancia y de tomografía que nos permite visualizar si un paciente posterior a un tratamiento, por ejemplo, de cáncer, ya ese tratamiento fue efectivo, o si un paciente tiene metástasis o no tiene metástasis. ¿Quién evalúa con ese PET scan? ¿Es un especialista? ¿Tiene que ser patólogo? No. No es un patólogo, es un radio-oncólogo. Es un radiólogo que está especializado también en oncología. O hay radiólogos generales que tienen formación también para ver. Entonces el patólogo lo que hace es ver cuando se hace una biopsia. Sobre todo los laboratorios de patología en los centros de salud trabajan. ¿Y hay muchos patólogos aquí en República Dominicana? Trabajan con lo relativo a lo que son biopsias, pero también con lo relativo a lo que son las morgues de los centros de salud, los laboratorios ya de anatomía patológica. ¿Tenemos muchos especialistas en República Dominicana? Bueno, tenemos bastantes, desconozco el número exacto de patólogos que hay en el país, pero en todos los principales centros de salud del país, hospitales, y usted me dijo que en la Clínica Abreu hay un equipo de PET scan. Sí. ¿Lo hay en Ciudad Sanitaria? Esa pregunta se la voy a reservar para el doctor José Joaquín Puello. Y ya no hay que coger para afuera para hacerse eso. Definitivamente en República Dominicana tenemos la capacidad
de trabajar los pacientes con cáncer, quimioterapia, radioterapia, que también son equipos muy avanzados, pero también vinculados a lo que es tecnologías, como es la parte de lo que es el PET scan. Entonces, el cáncer de piel es muy frecuente en República Dominicana. Bueno, como país tropical, vemos con más frecuencia cáncer de piel en República Dominicana que en otros países que no tienen una exposición tan importante al sol, y en otros países donde ya sí hay una cultura de protegerse con protectores solares, con ropa adecuada para temas vinculados a cáncer de piel. República Dominicana, mucha gente no lo sabe, es uno de los países que tiene mejor formación en dermatología. Vienen estudiantes de toda Latinoamérica a formarse en el dermatológico, precisamente porque somos un país con alta incidencia de enfermedades en la piel. Por último, en esta consulta inicial gratuita para ustedes, para que aprendan, ¿por qué la endoscopía da tanta brega y es tan molestosa? Bueno, hoy día una endoscopía no debe dar tanta brega y ser tan molestosa. Da brega, doctor. En primer lugar, porque se utiliza... Primero, a la gente hay que prepararla. Tiene que ir en ayuno. Eso no es nada, pero le mete un asunto y dura 2 o 3 días. Ya eso ha cambiado. Explique la endoscopía. ¿Es molestosa? ¿Tú tienes que estar 2 o 3 días? ¿O eso ha cambiado? La endoscopía se ha convertido en un procedimiento prácticamente rutinario, donde el paciente... ¿Y por qué la gente le tiene miedo? Donde el paciente sí tiene que tener una preparación de simplemente ir en ayunas. Y sí hay que tomar en consideración, si es un paciente, por ejemplo, que esté tomando anticoagulantes, debe de suspenderlo unos días previos por si al tomar la biopsia para ver si hay Helicobacter pylori se encuentra en alguna lesión, es importante que no esté en el uso de esos anticoagulantes. Pero se coloca una camarita sencilla, el paciente se seda, se visualiza de forma muy práctica lo que es la cavidad oral, el esófago, lo que es la unión del esófago con el estómago y el estómago per se, y también tenemos la posibilidad de que si hay presencia de pólipos los podemos extirpar, etcétera. Ahora, ya con la colonoscopía, que quizás a eso usted se refiere, sí se requiere Yo dije endoscopía. Endoscopía, sí. No, yo hablo colonoscopía. Por eso. No, me equivoqué. La que es un problema, un asunto. Bueno, en primer lugar porque ya no es por la cavidad oral, sino que se hace introduciendo un equipo similar a través del ano. Y ahí se visualiza. Y hay que a la persona sedarlo. Y ahí se visualiza el colon y todo lo que son los intestinos. Sí requiere una sedación, también una preparación especial. La persona debe de estar no solo en ayunas, con una dieta especial el día previo, utilizar unos enemas previos para que el tracto intestinal esté limpio y se pueda visualizar de una forma eficiente. ¿Cuántas colonoscopías, endoscopías debe hacerse una persona al año? Bueno, en primer lugar, una persona debe hacerse anteriormente se hablaba de que la primera colonoscopía antes de los 50 años. Sin embargo, eso varía porque depende de los antecedentes familiares. Si usted tuvo un hermano, un padre, un familiar directo que tuvo cáncer de colon. El paciente dominicano no le gusta hacerse eso y tiene desconocimiento. No, o si tiene también presencia de síntomas que produzcan que de forma anterior seamos proactivos y hagamos una colonoscopía. Y después, generalmente, después de esa colonoscopía, se realizan colonoscopía control a los 4, 5, 6 años, dependiendo. Ahora, si hay hallazgos, puede requerir que sea con un intervalo de tiempo menor. Bueno, ustedes saben que los martes, antes de las entrevistas, hacemos esto. Y algunos de ustedes creen que yo lo hago por ustedes, también lo hago para aprender y recordar. ¿Por qué el ser humano le tiene miedo a la endoscopía, a la colonoscopía? ¿Cómo le tiene miedo a las vacunas? Yo no entiendo a nosotros los dominicanos, para después estar entonces rogando a Dios que nos cure y nos salve cuando uno no se quiere curar. Vamos a la pausa, ya tenemos aquí, como les anunciamos, el doctor José Joaquín Puello. Miren, el doctor Puello, como ustedes saben, es el doctor Puello lo que es un educador, ¿no? Porque su afán es enseñar y educar. Obvio, ejerce la medicina, pero es más educador que médico a mi concepto. Porque los médicos deben tener la facultad de ser educador, pero saber ser motivador de la enseñanza médica. Por ese motivo yo les quiero sugerir que la parte inicial lo vamos a hacer algún par de preguntas, pero voy a abrir los teléfonos para cualquier detalle. Ustedes saben que la especialidad del doctor Puello es la neurocirugía. Pero ahora mismo ha sido designado por el señor presidente de la República, por el gobierno del presidente Abinader, ha sido designado nada más y nada menos que director de la ciudad sanitaria, que es algo que
que usted debe saber y conocer. ¿Qué es la ciudad sanitaria? Que es una obra gigantesca, monumental, y que no está en Miami, ni en Florida, ni en South Florida. Está aquí en el Morgan, en un barrio de la capital de la República Dominicana. Y se lo pongo así porque eso significa que en lugar de usted coger un pasaje y ir a Miami para encontrar eso, usted coge un concho, si no tiene vehículo, lo encuentra ahí en la ciudad sanitaria. Una especialización de varios hospitales que me decía en la pausa el doctor Cambiaso, que es una serie de equipos que existen ahí, o sea, una gama de tecnología de última modalidad, ¿no? De última gama, que es interesante conocer. Esa es la idea del programa de hoy, que ustedes estén al día y conozcan esto para los fines de estar actualizados. Nos vamos a una pausa y regresamos con el doctor José Joaquín Puello Herrera.